Ando de regreso acá. ¿Cómo andas, Valerio? ¿Todo bien? Y vamos regresando de las terapias. Aquí vamos poco a poco. Muy bien, excelente. Pues ojalá que así sigas, de a poco, pero firme, constante, constante. Muy Exacto. bien, bueno que Gracias. estás mejor. Ánimo, que todo vaya muy bien. Estimado Jorge, ¿cómo te ha ido? Buenas noches. Hola, doctora, muy bien. Sí, todo muy bien por Qué acá. bueno, me da mucho gusto. Benigno, ¿cómo estás? No te escucho, Benigno, se me hace que tienes apagado tu micro. Bien, muchas gracias. Aquí llegando un poco tarde, No pero te aquí estamos. apures. No te apures, sí, todos entraron tarde y mientras tanto Carol y yo estábamos en la plática, pero bueno, muy bien, pues bienvenidos chicos. Miren, esta sesión es importante porque ya terminamos la parte de introducción, ¿no? Ya terminamos módulo. Una pregunta, ¿cómo les ha ido con la doctora Dalia? ¿Cómo van? Pues bien, pero con mucha tarea. Sí, ¿verdad? Miren, es casi siempre, sí, también los de contabilidad y de tronco común, es que a veces los docentes así, cuando alguien está así muy denso, yo trato de ser la contraparte, ¿no? Para que no se agobien mucho. Pero bueno, yo pensé, bueno, al final del día es solo la parte de introducción de la filosofía, así que puedo ser un poquito, más sutil en ese asunto, ¿no? La doctora Dalia, pues bueno, es que los tenemos. Miren, yo hice lo posible, les soy honesta, porque la mayoría de los profesores que seleccioné, pues eran gente que tuviera cierto nivel académico, ¿no? Entonces eso conlleva también pues a un tipo de pensamiento, ¿no? Y ellos son muy casados con el conocimiento, con que te metas cada disciplina, y de hecho así debe ser, ¿no? Cada disciplina debemos impartirla como si fuera la única. Entonces pues los estudiantes, su compromiso será pues dedicarle más horas al estudio, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que de ahí está partiendo. Pero bueno, ánimo. Después de la doctora Dalia, viene también otro profesor muy interesante y pues bueno, vamos a darle a ver cómo nos va. Yo les pido que sean prudentes, que sean resilientes, que sean entregados a su labor de estudiantes y que todo esto sea para bien de todos. Entonces, bueno. ¿Me permiten que comparta pantalla, por favor? Gracias. ¿Pueden ver ahí mi pantalla, chicos? Sí, ya sé. Ya, genial, gracias. Bueno, pues la sesión anterior hablábamos precisamente de algunas ramas, de algunos puntos interesantes que servían como vez de introducción al ámbito de la filosofía. Ustedes ya con la doctora Dalia están abordando los problemas filosóficos o los problemas de la filosofía. Platíquenme un poco, por eso les preguntaba cómo les ha ido, porque quizá toquemos así matices muy ligeros de lo que la maestra ha estado abordando en sus sesiones de clase. Por lo pronto, me gustaría a mí que empezáramos con la teoría general del conocimiento y a partir de aquí vamos a enfatizar la investigación fenomenológica, ¿no? Es decir, de qué manera nosotros como filósofos, de qué manera la filosofía puede abordar a la teoría general del conocimiento. Una manera de abordarlo, y vamos a ver varias, es precisamente a través de una investigación fenomenológica. Me decían ustedes, los que han hecho investigación, bueno, le podemos llamar también paradigmas, ¿no? De investigación. ¿Desde dónde estamos trabajando, de dónde estamos observando el fenómeno que estamos analizando cuando hacemos investigación? Entonces, cuando hablamos de esta investigación fenomenológica como una teoría general del conocimiento, vamos a encontrar que en el fenómeno del conocimiento, acuérdense que veíamos que el fenómeno es la manifestación del númeno, es decir, la manifestación de lo que es per se. Lo que es y este es tiene una manifestación, por eso es que logramos percibirlo. Entonces, este fenómeno del conocimiento se encuentra frente a la conciencia y al objeto, y decíamos nosotros la sesión anterior, tenemos el sujeto y tenemos al objeto, es decir, un sujeto que percibe algo. ¿Qué es lo que percibe? La manifestación de algo que es. Por ejemplo, si habláramos de fenómenos siendo muy tradicionalistas, ahorita que estaba su compañera Carol compartiéndonos un poco sobre la política,
estamos observando un fenómeno, es decir, una manifestación de algo que es. Y es gracias a esta manifestación o a esta expresión de eso que es que nos damos cuenta. Cuando nos damos cuenta de eso, entonces entran en contacto el sujeto con el objeto, a partir de su expresión o de su manifestación. Por ende, podemos entonces decir que el conocimiento puede definirse como una determinación del sujeto por el objeto. Y ahorita que yo le comentaba a su compañera, bueno, es que acá, es decir, cuando te decimos que tenemos percepciones diferentes, estamos hablando de eso, de que un sujeto tiene una determinación hacia el objeto, es decir, algo que llama mi atención y yo me pongo y lo analizo, lo indago, lo analizo a profundidad. Entonces ahí hay una determinación mía como sujeto para enfocarme o dedicarme a la contemplación del objeto que se manifiesta, por eso capta mi atención. Un objeto que no se manifiesta o unas cualidades o características que no se ponen sobre una mesa, sobre una discusión o no son nombradas, no existen. Existen cuando alguien las percibe y logra nombrarlas. Ejemplo, el feminismo. Más aún, teología feminista, teología feminista. Término nuevo, muy nuevo. Pero su expresión ahí estaba, pero nadie la había tomado en cuenta, no había entrado ningún sujeto en contacto con eso. De repente un sujeto entra en contacto con eso y lo puede definir, puede citar características o cualidades. Y cuando eso sucede, se indaga, se analiza y entonces el sujeto tiene una determinación por el objeto. Es decir, me pongo en posición de analizar y tomo una postura respecto a él. Esa postura es lo que va a venir a ser mi problema de investigación o mi objeto de investigación o de estudio. Entonces, me voy a abordar al objeto de acuerdo con su expresión, a la expresión del número, es decir, de lo que es en esencia. Entonces, a partir de ahí podemos decir que un conocimiento es verdadero si su contenido concuerda con el objeto mencionado. Es decir, si lo que puedo decir de ese sujeto o de ese objeto, perdón, tiene una cierta concordancia con lo que se enuncia sobre él o sobre lo que se ve, lo que se enuncia de él con lo que con lo que se ve ahí. Entonces ahí podemos decir que hay una concordancia, ahí hay un conocimiento verdadero. Respecto a todo esto, yo les pedía que se echaran un clavado en verdad y mentira en sentido extramoral. ¿Alguien lo hizo? ¿Nadie lo hizo? Sí, yo sé. ¿Cómo te fue, Jorge? ¿Qué nos puedes platicar de verdad y mentira en sentido extramoral? Pues está muy, muy interesante lo que plantea Nietzsche. Y sí es muy diferente a sus otras, a sus otros Obvio. trabajos. Lo que sí me llamó mucho la atención fue en el inicio, cómo lo plantea con una, no sé si una metáfora algo, bueno, algo muy extraño, ¿no? O sea, que esta etapa del conocimiento o conciencia general del ser humano es un minuto, ¿no? En la historia universal bueno, sí, de la historia, ¿no? Y que en algún momento, bueno, pues todo esto es efímero, ¿verdad? Porque al final de nuestra existencia, pues no queda nada. Y bueno, plantea muchas cosas, digo, aunque no es muy larga esta obra, sí tiene pues mucho contenido, o sea, tiene muchísimas frases. Me quedé con una, dice, no sé, dice que con las palabras no se llega a la verdad. No solamente con las palabras no se llega a la verdad. Entonces, por eso existen muchos lenguajes, ¿no? Y así hay muchísimas cosas que sí te van dando mucha perspectiva de esto que estamos viendo, ¿no? Sí, Este, qué bueno que lo leíste, Jorge, qué bueno que tuviste la oportunidad. ¿Lo tienes por ahí a la mano? Sería muy bueno que lo leyéramos. ¿Cuánto tardaste en leerlo? pues le di en varios días en ratitos. Sí, es que luego Ah, también está complejo, como que vale la pena detenerse a reflexionar sobre lo sí. que menciona. Sí, mi propósito era, como bien lo dijiste, encontrar una conexión entre eso que decimos y entre lo que decimos aquí en la sesión de clase y lo que plasma Nietzsche en su obra, ¿no?
respecto al conocimiento, respecto al lenguaje, respecto al hombre, y cómo tenemos que llegar a un consenso que es inventado para poder referir lo inacible, es decir, esa cosa que no le podemos poner un nombre, necesitamos de algún término, de algo que le ayude al ser humano a poder comprender esto que se llama vida, esto que se llama mundo, esto que se llama interacción, esto que se llama conocimiento, razones, búsqueda, inicio, fin, todos estos asuntos filosóficos, ¿no? Entonces, si tienen oportunidad los que no lo han hecho, léanlo. Les aseguro que les va a dar mucha luz sobre esto que estamos trabajando. Muchas gracias, Jorge. Aprecio mucho tu intervención. Entonces, bueno, cuando hablamos precisamente de esta parte fenomenológica, estamos hablando de eso, de conocer a la cosa por lo que es, ¿no? Y a través de su manifestación. No tanto de lo que es en sí misma, sino por lo que nos indica su manifestación. Y eso, bueno, es parte de esta teoría general del conocimiento a través del enfoque de la investigación fenomenológica. Entonces, bueno, tenemos también que el conocimiento presenta tres elementos principales. Hay un sujeto, hay una imagen y hay un objeto. Entonces, ¿por qué la imagen? Por qué no decimos que es directamente el objeto? Porque la imagen, los seres humanos, les decía, la tenemos ya registrada en nuestra mente, por eso podemos nombrar a la cosa. Si no tuviéramos esa imagen guardada, no podríamos decir que ustedes y yo estamos ahorita en una reunión sincrónica. Fíjense lo interesante, reunión sincrónica. Para yo poder hablar de eso, nosotros, ustedes y yo, habremos de tener un conocimiento previo. Es decir, saber que nosotros somos capaces de hacer eso y hacerlo. Luego, una imagen de qué es una reunión y de qué significa sincrónica. Si yo les digo nuestra reunión sincrónica será el día de hoy a las 8 de la noche. Tenemos que poseer unos conocimientos previos para poder llegar a eso. Es decir, el sujeto tiene que tener imágenes o tiene que tener ya un bagaje en su mente, en su experiencia, para poder formarse esa imagen, esa representación de qué significa tener una reunión sincrónica a las 8 de la noche. Y aquí entran muchísimas cosas, por ejemplo, el tiempo. ¿Cómo podemos nosotros asir el tiempo? Bueno, ya hemos dicho también en la medición del tiempo que le permite al ser humano comprender todo este concepto tan abstracto de lo que es el tiempo. Por eso se han oído por ahí el meme que dice, si ustedes y yo quisiéramos, si nos pusiéramos de acuerdo, hoy sería domingo, pero pues no hay comunicación. O sea, detrás de esos memes a mí me encanta porque hay toda una reflexión filosófica. ¿Qué significa eso? Pues que es un mero constructo. El tiempo es un constructo. El tiempo es una necesidad humana para poder llegar a comprender esa inmensidad que puede ser el todo o puede ser la nada. Entonces, bueno, el sujeto, la imagen o representación de eso de lo que estamos hablando y el objeto per se. Es decir, yo conozco el tiempo porque el tiempo existe y tengo una noción de lo que es el tiempo. Y gracias a eso que conozco de lo que es el tiempo, puedo hacerme una representación y luego yo como sujeto poseerla y poder referirla y poder establecer algunos acuerdos con los demás, algunos acuerdos que generen algún tipo de verdad, como decíamos. Una verdad que puede ser meramente operacional, el concepto del tiempo. Entonces, para que ustedes y yo nos podamos reunir, tiene que ser verdad que nuestra reunión sincrónica sea hoy lunes a las 8 de la noche. Entonces, esa es la parte de la fenomenología. Nos dice que, visto por el lado del sujeto, el fenómeno del conocimiento se acerca a la esfera psicológica por la imagen, con la lógica y por el objeto con la ontología. Ustedes ya han hablado de la ontología, que es el estudio del ser, de lo que la cosa es. Entonces decíamos también que debido a que ninguna de estas disciplinas puede resolver cabalmente el problema del conocimiento, se funda una nueva disciplina que se le denomina teoría del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿O cuál es el problema del conocimiento que ustedes ya analizaron en su otra asignatura en filosofía? Sí lo han abordado, ¿verdad? El problema del conocimiento. ¿Qué pueden decirme sobre ese problema del conocimiento? ¿Los escucho? Querido Benigno.
que han abordado en la otra asignatura sobre el problema del conocimiento. ¿No? Bueno, Nadie. pues entramos a ver lo que es la epistemología. Ajá, Este, mm, vimos también pues las preguntas impertinentes. Este, y bueno, de la epistemología, pues precisamente tuvimos una tarea para las principales corrientes epistemológicas. Pues donde se hacen las preguntas especulativas, la comprensión de la estructura del conocimiento, científica en las diferentes disciplinas, etcétera. Digo, no lo traigo muy fresco, porque- claro, claro. pero sí, entramos a ver parte de eso, de la naturaleza del conocimiento científico también, Ujú. la valoración social, la hermenéutica, y sí, pues básicamente, principalmente las cinco grandes corrientes epistemológicas, Genial. es lo que hemos Muy estado bien. viendo. Muy bien, gracias. Sí, pues tiene que ver con esto, con la investigación, ¿no? De este corte fenomenológico. Muy bien, muchísimas gracias, estimado Jorge. Bueno, entonces tenemos 5 problemas principales de la teoría del conocimiento. También esto lo comentábamos en la sesión anterior y veíamos que era la posibilidad del conocimiento humano, los 5 problemas principales de la teoría del conocimiento. ¿Realmente es posible el conocimiento humano? Y luego tenemos otro segundo problema. El origen del conocimiento humano es la razón o la experiencia, la fuente del conocimiento humano, y también ahí pues nos echamos el round con algunos filósofos. El problema número 3, que es la esencia del conocimiento humano. ¿Es el objeto quien determina al sujeto o es a la inversa? Y aquí también tenemos otra serie de teorías encontradas. Las formas de conocimiento humano, el conocimiento racional o puede ser intuitivo. Y por ahí también podríamos decir muchas cosas, ¿no? El criterio de verdad, ¿cómo sabemos que nuestro conocimiento es verdadero? Y aquí era donde surgía esa necesidad que mencionábamos de leer a Nietzsche. Muy bien. Bueno, veíamos también la posibilidad del conocimiento y repasábamos 5 o 6 puntos, que la primera que era el dogmatismo. ¿Cómo es posible el conocimiento? Bueno, a través de dogmas y funcionó por mucho tiempo. El conocimiento, dicen los dogmáticos, no es un problema. Los objetos son captados directamente, ¿sí? Por la persona. Y ahí está, no hay manera de que no sea así. Y les mencionaba el ejemplo de la creación, de que el principio de la vida estaba en el agua. Si así lo veo, así lo creo y lo defiendo y no hay manera de que no sea así. Lo defiendo y lo hago un deber ser. El día y la noche, por ejemplo, etcétera. El escepticismo, veíamos que era el conocimiento, dice que el conocimiento no es posible, dice que el sujeto no puede aprehender al objeto. No hay una forma de que yo, por ejemplo, con este teléfono lo tenga aquí en mi mente, sino que más bien es un constructo lo que yo hago de este aparato y lo creo en mi mente. Y eso sí puede estar ahí. Entonces, cuando yo hablo de un teléfono, yo hablo de algo que tengo registrado aquí, independientemente de las características que tenga el objeto que tengo acá afuera, el objeto por sí mismo. Entonces, bueno, esa parte del escepticismo es lo que nos habla. El método de la duda sistemática en el que nos refería Descartes es un escepticismo metódico, es decir, tiene una manera, un proceso. Y también hay un escepticismo mitigado cuando se niega la certeza y se acepta que puede ser probable, ¿sí? Es decir, no lo niego, sin embargo, reconozco que puede ser, no puedo, vaya, no lo acepto completamente, pero reconozco que eso puede ser probable. Y en cuanto al subjetivismo y al relativismo, bueno, el primero, es decir, el subjetivismo, también lo comentábamos, considera que algo puede ser verdadero para una persona, pero no para otras. Ejemplo, si ustedes y yo decimos que vamos a tener nuestra reunión sincrónica a las 8, pero no especificamos de qué tiempo, de México o de qué lugar, obviamente esto va a generar ruido en esta comunicación, en la realización del evento. Entonces, otra vez, el subjetivismo depende del sujeto, del ser, y el relativismo, dijimos, tiene que ver con lo que puede tener como cierta dependencia al contexto cultural, ¿no? Que al final del día tienen que ver, pero sí mencionábamos también que son cosas diferentes, o mejor dicho, distinto. Diferente y distinto no es lo mismo.
Diferente es que vienen de fuentes separadas, ajenas una de la otra. Y distinto puede ser la misma fuente, pero con matices desiguales. Entonces, cuando hablamos de diferente, no necesariamente es lo mismo que distinto. Y entonces el subjetivismo y el relativismo son distintos, son distintas posturas respecto al conocimiento. Cuando hablamos del dogmatismo, del escepticismo, son diferentes, tienen fuentes diferentes. Bien, terminamos con la posibilidad de conocimiento del pragmatismo y del criticismo. Respecto al pragmatismo, mencionábamos que el conocimiento humano tiene sentido solamente en el campo práctico, es decir, que la verdad consiste en la congruencia entre los fines prácticos y los pensamientos, el para qué. Si esto que creo, si esto que sé, si esto que poseo en mi mente no me sirve para algo, entonces no tiene ningún sentido. Tengo que utilizarlo para algo, ¿no? Y aquí tenemos algunos exponentes de esta corriente pragmática. El criticismo, esto es bien interesante y su principal exponente es Kant. Él es quien propone la confianza en cuanto al conocimiento en general y al mismo tiempo la desconfianza hacia el todo, es decir, hacia el conocimiento determinado. Por ejemplo, con su famosa expresión de Kant, ¿sí? Pienso, luego existo. ¿Qué significa? Ahí está precisamente, él no duda de que existe. Él no duda de que piensa, pero, mejor dicho, él no duda de que existe, pero puede dudar de que piensa. Entonces, si pienso, necesariamente existo, pero si existo, no necesariamente puedo pensar. Entonces, necesariamente si existo, tengo que pensar. Y entonces, otra vez, él pone la confianza en cuanto al conocimiento humano en general. El conocimiento existe, claro que existe, pero tiene desconfianza hacia todo conocimiento determinado. Es decir, no todo el conocimiento es mío, ni todo el conocimiento que tengo necesariamente es verdadero o necesariamente es compartido o necesariamente es procesado. Puedo tener información, pero no necesariamente es conocimiento. Puedo tener información, pero puedo no tener conocimiento de causa. No toda la información es conocimiento. La información se queda en la repetición, en la memorización. El conocimiento analiza procesos, el conocimiento es un recorrido, es un trayecto para poder llegar a la cosa, al númeno, desde el punto de vista fenomenológico. Llegar al númeno a través del análisis de sus atributos o del análisis de los factores que podemos distinguir en torno a ese númeno. De ahí está lo fenomenológico. Bueno, hasta aquí. ¿Algún comentario, chicos, con esto que acabamos de decir? ¿Cómo vamos? ¿Vamos Nada bien? más preguntarle, doctora, si pudiera ahondar un poquito entonces sobre la fenomenología. ¿Qué es? La fenomenología es una corriente filosófica, ¿sí? Es una corriente filosófica. Lo estamos analizando aquí desde la teoría del conocimiento. Acuérdate que la filosofía ofrece diferentes respuestas a preguntas. Entonces, si los seres humanos nos preguntamos acerca del conocimiento, la fenomenología nos dice que el conocimiento llega de tal manera. ¿Cuál? Analizando los atributos que giran o que podemos percibir del objeto, abordándolo desde ahí, desde lo que se ve. Por ejemplo, fíjate, vamos a hacer un ejercicio bien simple, muy conservador. Si nosotros quisiéramos analizar, te digo, muy conservador, muy básico. Si nosotros quisiéramos analizar, por ejemplo, qué factores intervienen en la deserción escolar de los alumnos de filosofía de Univas Online. Ese es un fenómeno. ¿Por qué? Porque es reiterativo. Es decir, la expresión del fenómeno se repite una y otra vez. Sí, imagínate un ejemplo. Tengo muchos alumnos que todos los días me llaman, me quiero dar de baja, me quiero dar de baja, me quiero dar de baja. Y yo me digo, ah, pues ¿cómo? O sea, yo no me puedo dar cuenta de que este fenómeno existe si no es a través de los atributos, es a través de la consecución de este evento, de este patrón. Y yo lo veo, me llama la atención y empiezo a decir, bueno, a ver, ¿qué hace o qué factores intervienen para que este fenómeno esté sucediendo? La deserción escolar.
Y entonces, a ver, si yo quisiera analizar este punto, ¿qué factores intervienen en la deserción escolar de los estudiantes de filosofía de Univas Online? ¿Cómo podría yo abordar el fenómeno de deserción en la licenciatura en filosofía? ¿Cómo lo podría abordar? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podría yo empezar a investigar este fenómeno? ¿Qué Pues se... pudiera ser, digo, mediante encuestas, entrevistas con los alumnos, a lo mejor esa información, Ok, manejarla en alguna base de datos, muy no bien. sé, de Ese alguna es el forma estar medio. estudiando. Mm. Ese es el medio. Muy bien. Pero ¿qué voy a poner en esa encuesta? ¿Qué preguntas voy a hacer? Ponle que aceptamos la encuesta. Decimos, sí, puede ser un recurso apropiado que nos puede dar luz sobre el fenómeno. Muy bien. ¿Qué preguntas voy a poner ahí? Y de todas esas preguntas, ¿cómo las puedo clasificar? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué preguntas podríamos hacer ahí? Imagínense, factores que intervienen en la deserción escolar. Pues la principal, ¿no? O sea, ¿Cuál? ¿cuál es tu principal problema de deserción? O cuál es esa limitante, ¿no? Que para no continuar tus estudios. Y pues ahí pueden derivar algunas, ¿no? O sea, a lo mejor el tema económico, a lo mejor el tema de falta de tiempo para los que trabajamos, o sea, pueden ser diferentes, o sea, pero de la pregunta principal, o sea, ¿por qué abandonan la carrera o la escuela? Y De de la ahí pregunta, derivar algunas, ¿no? muy bien, has dicho cosas bien interesantes. Discrepo de una, este, que fue la última, pero estoy muy de acuerdo y aplaudo que me hayas dicho, de ahí podemos irnos a el aspecto del tiempo, el aspecto, ¿qué otro mencionaste? Social, un laboral, Económico. Mm. económico, exactamente, ahí están. Si nos ponemos a analizar factores que intervienen, a ver, factores, todo lo que sucede, todo lo que sucede. A ver, ¿cómo lo voy a clasificar? Ah, mira, me voy a ir por la parte económica y voy a hacer mis preguntas desde el ángulo económico. ¿Cuánto ganas? ¿Qué tanto de qué manera distribuyes tus gastos? Es decir, ¿qué porcentaje de gastos de tu ingreso distribuyes para recreación? ¿Qué tanto distribuyes para tus estudios o tu formación académica? ¿Qué tanto distribuyes para esto y esto y esto? Y ahí podemos hacer un comparativo. No, hombre, mira, pues la parte de la educación ni siquiera la tiene contemplada. O bien, la otra que tú me dices, la parte social, ¿no? El manejo del tiempo. ¿Qué podemos poner en la parte social? La familia, imagínate. A ver, eres casado, ¿cuántos niños tienes? ¿Cuánto tiempo dedicas a tus niños? Etcétera, etcétera. La parte laboral, ¿cuántas horas de trabajo tienes? ¿Cuáles son tus horarios? ¿Qué tan intensa es tu actividad laboral? ¿Qué tanto te desgasta? ¿Qué tanto te sientes desgastado? Y empezamos ahí a medir hasta con escalas del tipo Likert, ¿no? Ya veo el instrumento así segmentado de acuerdo con los factores. El factor Sí. económico, todas las preguntas del factor económico. El factor social y todas las preguntas del factor social. El factor laboral y todas las preguntas. Incluso hasta, ¿por qué no decirlo?, emocionales. Es que siento, hace poco en otra carrera me decía un estudiante, es que yo me siento incapaz porque veo que todos son bien brillantes y yo no. Y digo, bueno, date permiso, o sea, no tienes la obligación de saber todo, se supone que todos estamos empezando de cero. Y No estamos aquí para tienes la aprender. obligación. Mm. Exactamente. Aquí en la clase es donde se cometen los errores, donde se hacen las preguntas, donde podemos decir, yo no entiendo, repítelo por favor, explícame más como lo acabas de decir tú, explícame un poco más. Entonces, bueno, chicos, a lo que voy es a esto, una manera de llegar al conocimiento es desde la teoría o desde la concepción fenomenológica, es decir, el estudio de un fenómeno. ¿Cómo sé que un fenómeno existe? Porque está intermitente. Se presenta una y otra vez, entonces, me hace que voltee la vista y digo, esto ya es mucho, algo está pasando, es decir, hay un algo ocurriendo ahí. ¿Cómo voy a abordar ese algo que ocurre ahí desde diferentes aristas? No, ya me acordé, lo que discrepaba era la causa. No, en ciencia, acuérdate, no hay causa.
porque causa es un solo elemento el que interviene. Y normalmente no es, en ciencia no es un solo elemento el que se considera. Tenemos que abrir toda una gama de posiciones y de observaciones, es decir, factores que intervienen para que ese fenómeno suceda. Y al final de nuestra investigación, con el procesamiento estadístico que tú mencionabas, si es una investigación de corte cuantitativo, podemos decir, ah, mira, desde el nivel descriptivo se observa esto. Desde el nivel factorial se observa esto. Desde el nivel de correlación se observa esto. Y empezar ahí a sacar todos nuestros resultados. Entonces, bueno, esa sería cómo abordar a un problema de estudio, un objeto de estudio desde la fenomenología. Ir a la cosa, a la esencia de la cosa. Pero esa cosa me doy cuenta que existe por sus expresiones, por cómo se manifiesta la cosa. En este caso, si yo recibo WhatsApp diciéndome, me quiero dar de baja, me quiero dar de baja, me quiero dar de baja, oye, ahí es un foco rojo para que yo diga, algo está pasando aquí. Entonces, ahora sí lo vamos a indagar. ¿De qué manera? Analizando estos factores que tú muy acertadamente mencionaste. Sí, espero haberme explicado. Y es muy interesante la fenomenología. Husserl dice cosas maravillosas de la fenomenología. Ojalá luego tengan, no, la van a tener necesariamente conforme avancen en sus asignaturas, van a ir profundizando en varias en corrientes, en autores, en posturas, y eso va a ser muy, muy enriquecedor. Esto apenas empieza, chicos. Afortunadamente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda o comentario, chicos? Por mi Denle, parte, denle. no, gracias. Gracias, Jorge. ¿Tú, Carol, cómo andas? Bien, bien, bien. Nada más, bueno, digo, ahorita lo que mencionaba del chico que decía que él se sentía con menos capacidad, eso ya es más un autosabotaje, ¿no? O sea, te limitas tú solo, ¿no? Sí, claro. No, bueno, sí, está reconociendo que no trae tanto bagaje como los otros, pero eso no significa que él no llegue a desarrollar el bagaje oportuno que nos marca como mínimo indispensable el haber cursado una licenciatura. No, unos podrán arrancar hacia más, otros podremos arrancar hacia menos. Lo cierto es que todos tenemos que tener un marco común, un rango común de tolerancia. Es decir, soy licenciado en filosofía si reúno mínimamente estos aprendizajes. Ya si alguien los desarrolla más allá, se la pasa leyendo, qué bueno, rebasó, pero sigue guardando la relación, el marco, acuérdense los diagramas que decíamos A, B, A intersección B, intersección C. Ese cúmulo de conocimientos generalizados para todos tiene que conservarse. ¿Por qué? Porque ya todos tenemos un título de licenciatura en filosofía. Y eso es lo que nos hace común. Eso es lo que tenemos en común. Ya hasta dónde profundice cada quien, ok, pero mínimamente tenemos que tener una cantidad de aprendizajes y una calidad de aprendizajes para poder obtener un grado de licenciatura. Eso es lo fascinante de todo esto. Y por cierto, cada vez somos menos, ya me está preocupando hablando de ese fenómeno. ¿Qué está pasando? Bueno, continuamos entonces y vamos a tratar de ver cómo se puede llegar a la esencia del conocimiento. Y entonces podemos mencionar cuatro esencias o cuatro posturas respecto a esto. El racionalismo, el mencionado racionalismo. Y tenemos que, entendemos como racionalismo a la postura epistemológica. Ustedes ya saben qué es la epistemología. ¿Qué es a todo esto? Es el conocimiento científico. Así es. Conocimiento científico, ¿qué significa? Que no es el conocimiento vulgar ni es el conocimiento popular, sino que es un conocimiento que se genera a través del seguimiento riguroso de un método, de un procedimiento, que es aceptado y adecuado a ese tipo de fenómeno que vamos a analizar. Entonces, cuando esa inquietud que yo veo llega al númeno, es decir, a la esencia del fenómeno, entonces ahí se genera el episteme.
ahí hay epistemología, ahí se genera un conocimiento científico. ¿Por qué? ¿Cómo sé que es un conocimiento científico? Porque se siguió con rigurosidad un método. ¿Sí? Nadie me lo platicó, lo pude haber observado, pero lo observo y me analizo, me adentro hasta que doy con la esencia de eso. ¿Cómo lo hago? Pues eso, a través de lo que acabamos de mencionar, que citaba Jorge. Podemos crear un instrumento, claro, pero acuérdense también que crear un instrumento de medición también es otra cosa y tenemos que comprobar su robustez a través de una serie de procesamientos estadísticos iniciales. ¿Están de acuerdo? Totalmente. Entonces, Ujú. ¿mande? Sí, totalmente de acuerdo. Ujú. Así es. Entonces, no es como que hay cualquier cuestionario y ahí va. No. Y todavía vemos personas que así lo creemos. ¿Cuántos estudiantes no hay de que, ay, te voy a aplicar una encuesta, todas sin pies ni cabeza las encuestas? Preguntas que nada que ver una con la otra, que aparentemente no te llevan a nada y creemos que estamos haciendo investigación científica. Entonces, no, esa es la epistemología, el conocimiento científico. Y si es científico, necesariamente se genera a través de un método. Entonces, bueno, ese racionalismo es esa postura epistemológica, es decir, le apuesta al conocimiento científico y sostiene que es el pensamiento, la razón, la fuente principal del conocimiento humano. Por eso les decía, es el pensamiento y la razón. Si esa reiteración de la expresión del fenómeno llama mi atención y yo empiezo a hacer conjeturas y luego las compruebo a través de un método, obviamente voy a generar ese conocimiento epistemológico, pero precisamente ahí es donde interviene el pensamiento, interviene la razón y la fuente principal, el conocimiento humano surge como consecuencia de un pensamiento y de una razón y de la aplicación de un método con rigor. Entonces, bueno, sus planteamientos son más antiguos de este racionalismo, los encontramos en Platón, aquí hay algunos que lo definen como idealista, también tiene toques muy interesantes del racionalismo. Posteriormente viene Plotinio y luego San Agustín, súper interesante que San Agustín retoma precisamente a Platón, y luego viene más adelante Mellenbrecht, y luego viene Descartes, y luego por supuesto Leibniz. Todos ellos los analizarán ya ustedes de manera posterior. Otro punto importante sobre cómo abordar la esencia del conocimiento es el empirismo, que luego son corrientes que se contraponen. Les decía, bueno, es que hay algunos apasionados que sí se ponen así completamente a echarse su round para defender su postura, ¿no? El empirismo sostiene que el conocimiento procede de la experiencia, no de la razón, sino que es a posteriori, es decir, tengo que ejercerlo, tiene que estar afuera del sujeto. Entonces ahí es donde experimento, donde toco, donde muevo, donde produzco algún cambio, ¿no? Y entonces procede de la experiencia, es decir, del contacto directo con la realidad. Y se desarrolla en la Edad Moderna con Locke y con Hume, y luego después con John Stuart Mill. Entonces parecieran contrapartes. Uno nos dice que está en el pensamiento y en la razón, el racionalismo, y el empirismo nos dice que no, que necesariamente está afuera, en la experiencia, en la praxis. La verdad es que no están separadas ninguna de las otras, ninguna de la otra, ¿no? Pero bueno, lo interesante es que cada uno se echaba sus rounds ahí y odiaba al otro. ¿Qué hay con el punto 3, que es el intelectualismo? Esa es una postura que trata de mediar precisamente entre el racionalismo y el empirismo. Ni tú ni yo vamos a buscar el punto medio, no, ambas son útiles. Y entonces viene Aristóteles, que inicia este trabajo de la síntesis, ¿se acuerdan de esa parte? Que también hay mucha polémica en torno a eso. Hay quienes dicen, no, Aristóteles nunca se refirió a la tesis, antítesis y síntesis. Pero luego hay quienes dicen, bueno, es que de una manera bastante superficial se le puede llamar así. Bueno, ahí es otra vez la lucha de las posturas, ¿no? Pero Aristóteles inicia este trabajo en la Edad Media y luego en la Edad Media, perdón, se desarrolla con Santo Tomás. Recordemos que Santo Tomás retoma el trabajo de Aristóteles. San Agustín les decía, retoma a Platón y Santo Tomás retoma a Aristóteles.
Entonces, inicia este trabajo y lo retoma luego Santo Tomás, y ahí, desde ahí, conciben el elemento racional como derivado del empírico. Es decir, mi razón se desarrolla en la medida en que la praxis me ayuda a confirmar esa idea. Entonces ya tenemos aquí el llamado intelectualismo. Sí, yo hago, yo veo, observo, manipulo, genero un conocimiento que pasa hasta mi razón, y entonces ahí es donde viene ese intelectualismo. Yo tenía un profesor que era un brillante profesional, investigador y un magnífico ser humano, el doctor Ariel González Alanís, que dejó un legado muy importante acá en la Universidad Autónoma de Coahuila. Tuve la dicha de que él fuera mi director de tesis. Me siento muy privilegiada de que lo haya sido en el posgrado. Y él hablaba de que cuando el razonamiento, cuando el ejercicio de la mente o del llevar la mente no pasa por la razón, dice, le quitamos el razonamiento y nos quedamos en el miento. Es decir, nada más nos vamos, si optamos por uno o por otro, le va a faltar ese proceso. Necesariamente esto que hago tiene que pasar por un razonamiento. Si no, le quito la razón y me quedo en el miento. Es decir, la experiencia no es suficiente, tiene que llegar al intelecto. Sí, por eso se desarrollan técnicas, por eso se desarrolla la tecnología, la tecné a partir de esa experiencia. Porque cuando el ser humano, por ejemplo, aquellos hombres de la caverna, empezaban a usar los primeros instrumentos, imagínense una piedra que pudo haber sido la primera arma, una roca, un palo, un hueso de algún animal pudo haber hecho la vez de arma o la vez de instrumento de caza o de, no sé, lo que sea, una herramienta. Pero luego esa arma se va perfeccionando precisamente con esa praxis, con ese uso que se le da, se va perfeccionando. Entonces, ese uso que doy me genera una idea, puesta en contacto con la realidad, me genera una idea que me mueve a perfeccionar tanto el uso como el instrumento en sí. Y entonces hay un punto en este tiempo moderno en que este aparato llega a ser casi creo que arte, casi creo que una expresión artística de una herramienta que a la medida en que la voy usando, la voy experimentando, me va generando nuevas ideas sobre cómo mejorarla. ¿Se acuerdan de aquellos primeros celulares, teléfonos celulares? Casi creo que era un arma mortal, se la aventabas a alguien y fácil te lo echabas. Si es que podías traerla para Mm. todos lados, ¿no? Los famosos Entonces, ladrillos. sí, exacto. ¿Y se acuerdan de cómo eran los números? Eran así como el de las calculadoras con los números y las letras, ¿no? O sea, así, y eran el fondo oscuro con las letritas verdes para formar los mensajitos, las palabras. Y luego ya poco a poco se van puliendo, ya vamos metiendo más colorcitos, imágenes, la foto, lo vamos haciendo más amigable. Y bueno, ya puedo mandar mensajes, aparte de hacer llamadas, y ahora ya toda mi oficina está en estos equipos telefónicos. Entonces, eso es precisamente esto que nos explica el intelectualismo. El ejercicio de la praxis y luego me hace generar una idea nueva que se convierte, esa idea nueva agregada al conocimiento que ya tenía, se convierte en un aprendizaje. Y cuando ese aprendizaje hace clic, cuando yo logro hacer esa conexión de ideas, les decía yo la sinapsis la vez anterior, generar esas sinapsis, generar esas nuevas conexiones neuronales, generar esas nuevas ideas, me hace generar un conocimiento nuevo. Y cuando aplico ese conocimiento nuevo, estoy llevando, decíamos, la técnica. Y entonces hay un punto en que la técnica, o sea, el conocimiento nuevo, la técnica, casi creo que se roza con la estética, con el arte y con toda esa parte sensible del ser humano. Entonces ya pienso en que mi teléfono, que era un ladrillo, como decía Carol al principio, ahora se vuelva algo más ergonómico, que se sienta más cómodo en las manos para manipularlo, para trabajarlo. También que se vea bonito en mi mano. Entonces ya pienso en colores, ya pienso en diseños, agrego una cámara que me ayude a acercarme al arte, a tomar mejores fotografías. Entonces agrego un servicio de voz, un dictado de voz, agrego a Siri, que es mi asistente inteligente ahí en mi teléfono, es mi secretaria particular y para todos lados la llevo. Entonces vean cómo se van agregando y todo es a partir de eso.
Eso es el intelectualismo según el autor que nos menciona, ¿no? Es ese trabajo que se hace de la experiencia, surge un aprendizaje nuevo, se viene una idea, la conecto, la ejecuto y efectivamente me eficientiza, estoy generando conocimiento. Y en la medida en que pulo al instrumento, estoy también trabajando la técnica. Y la técnica tiene que ver con el arte, tiene que ver con la estética, tiene que ver con la funcionalidad. Y por ahí en mercadotecnia hay un principio que dice que lo bueno, bonito y lo barato no existe. Si es bueno y barato, no puede ser bonito. Si es bonito y bueno, no puede ser barato. Y lo barato y bueno, ¿o qué? Lo bonito y bueno no puede ser barato. O sea, ahí no se pueden dar las tres, ¿no? Entonces, bueno, ahí está otra vez la técnica y el ejercicio de este intelectualismo. Por otra parte, también tenemos otro punto interesante como esencia del conocimiento, que es el apriorismo. Podríamos decir que tiene la contraparte con el racionalismo, bueno, con el empirismo más bien. Y es un segundo intento de mediación entre el racionalismo y el empirismo. Se considera a Kant como su fundador, Kant con su imperativo categórico. Considera que el elemento a priori no deviene de la experiencia, sino del pensamiento. Sí, de el pensamiento. Ahí es donde se genera ese conocimiento a priori. Antes de ejecutarlo, antes de llevarlo allá, ya se generó acá. Entonces lo que existe no es más que una expresión y tiene que ver un poco con lo que mencionaba Platón. El mundo del exterior no es más que una expresión del mundo de las ideas. Kant dice que sí es posible el conocimiento a priori y de ahí desarrolla su duda metódica y de ahí desarrolla su imperativo categórico y todo eso, que ahorita no vamos a abordar porque ya lo abordarán con toda la intensidad en su momento oportuno. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario, estimados estudiantes, en cuanto a la esencia del conocimiento? La podemos abordar desde el racionalismo, desde el empirismo, desde el intelectualismo y desde el apriorismo. Es muy interesante de las posturas a priori de Kant. A mí Kant me fascina. Es muy complejo. Kant y Hegel son muy complejos, pero curiosamente son los dos, junto con Nietzsche, los que más me llaman la atención. Bien, ¿alguna pregunta, estimados? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, Bueno, todo bien. genial. Gracias. Tenemos entonces, en cuanto a la posibilidad del conocimiento, ¿es posible el conocimiento? Bueno, el conocimiento, decimos, representa la relación entre un sujeto y el objeto. Así que el verdadero problema del conocimiento consiste en discernir la relación entre uno y otro. ¿Hay una relación? ¿Cómo es esta relación? Y ahí, desde ahí podemos entonces abordar al conocimiento. Si es posible, si entra en contacto un sujeto y un objeto y estos entran en relación profunda, puede haber conocimiento. Y les decía, ¿puedo yo conocer una persona sin haber contactado antes con ella? Tengo que tener un mínimo de tiempo de interacción que me permita estar en contacto, yo como sujeto y contemplando a la otra persona en cuestión como un objeto de estudio de aprendizaje, para poder conocer a esa persona. Ustedes cuando decidieron con quién compartir su vida, sus esposas, sus parejas, quien sea, ¿cómo fue que la hicieron primero? No encontraron a la primera persona en la calle y le dijeron, ay, tú y yo, vamos a vivir juntos. Tuvo que haber un conocimiento previo, es decir, yo me pongo en contacto, yo entablo una relación, yo como sujeto, vamos a llamarle objeto a la otra persona y vamos a entrar en relación. Y de ahí tomo decisiones. A partir de ahí, digo, ya la conozco, me agrada. O bien la estamos conociendo en el camino y digo, no, córrele, o sea, zafo, ¿por qué no? Bueno, no es más que esto. Conocer a esa persona entrando en relación o en contacto con ella. Para esto hay tres intentos de solución y nos dice los autores que estos tres intentos de solución, y ustedes seguramente también ya lo abordaron un poco con la doctora Dalia, es la premetafísica, la metafísica y la teológica. Y decimos que en esta parte de la metafísica, ay, perdón, las soluciones premetafísicas es cuando el sujeto hace suyas las propiedades del objeto y las reproduce sobre sí, sobre yo, sobre mí. Entonces, aquí es bien interesante porque el objeto se presenta ante la conciencia cognoscente. Fíjense bien, es una conciencia activa. Es una conciencia que siempre está intentando aprender algo, generar algún tipo de conocimiento, de relación, de insight.
Entonces, esta conciencia cognoscente se presenta como algo perfecto, como algo ya definido por la naturaleza. Cuando digo, ah, ya entendí, ahí está la cosa en toda su expresión, en toda su perfección. El objeto de estudio ahí está, ya definido por la misma naturaleza del mismo. Y entonces ahí es donde el sujeto hace suyas a las propiedades del objeto y las reproduce sobre sí. Ya puedo tener una representación. Ustedes mismos cuando están ante un tema de análisis o de estudio, cuando lo leen y van logrando ese aprendizaje, esa comprensión, ahí está el conocimiento en toda su expresión, en su más pura, en su más fina pureza. Y tú la haces tuya y entonces ahí está precisamente estas soluciones premetafísicas. Los objetos son seres dados, poseen una constitución definida, la cual es reconstituida en la conciencia cognoscente. Si yo les dijera a ustedes, piensen en un perro, ¿en qué perrito pensaron? A ver, En un labrador. en un labrador. Gracias, Jorge. ¿Tú, Carol? Bueno, pues yo como tengo para escoger, pero pensaría primero en Miniru, que es una, pues como cruza de husky. Ok, muy bien. Gracias, Carol. Benigno, ¿tú en qué pensaste? En un chihuahua. En un chihuahua. Muy bien. A ver, una pregunta. ¿Alguien de ustedes pensó en algo que pudiera llamarse no perro? No, ¿No? Todos son No, perros, pero todos los que mencionaron son diferentes. De un labrador a un husky a un chihuahua hay un mundo de diferencia, pero hay elementos sine qua non para que ese perro sea un perro y se conservan en todos. ¿Cuáles elementos pueden ser? Pues tienen cuatro patas, ladran, el pelo, exactamente, todos están cubiertos de pelo, muy bien, tienen dos orejas, olfatean, el hocico alargado, exactamente, muy los ojos bien, en las patas, cola genial, larga. muy bien. Es decir, hay elementos sine qua non de un perro. ¿Qué hace que un perro sea un perro? A ver, ¿y por qué un perro es un perro y no es un tlacuache? Bueno, porque así se le denominó, porque Sí, bien pudo haber tenido otro nombre, ¿no? Pero bueno, así ujú, se le denominó y vaya, ya es pues la costumbre, ¿no? De llamarlos de esa manera porque pues así se les estableció ese nombre desde hace mucho tiempo. muy bien, ya entraste en una postura nietzscheana. Pero a ver, qué hace que un tlacuache sea un tlacuache y no sea un perro? ¿O qué hace que un perro sea un perro y no sea un tlacuache? ¿Se acuerdan de la película de Lilo y Stitch? ¿Sí la vieron Sí. alguna vez? yo no. Sí. ¿Tú no la viste? Yo no, y no sé cómo es un tlacuache, la verdad. Nunca he visto uno. Bueno, en Lilo y Stitch no sale un tlacuache. ¿Tú, Benigno, viste Lilo y Stitch? Sí, doctora, sí lo vi. Genial, muy bien. ¿Qué pasa en la película de Lilo y Stitch? Lilo adopta una mascota, ¿están de acuerdo? Sí. Y Lilo Sí, cree que adopta un perro, sí. pero resulta que no es un perro. En el fondo ella duda de que sea un perro, pero ella quiere creer que es un perro. Es decir, no tiene elementos para decir no, no es un perro. Pero en el fondo ella sabe que no es un perro, pero todavía no logra descifrar cuál es el elemento que hace que esa cosa no sea un perro, aunque parezca perro. ¿Sí? Entonces, bueno, otra vez, ¿qué hace que una cosa sea eso y no otra cosa? A veces es una línea muy delgadita cuando ya empieza eso a convertirse en otra cosa. ¿Dónde un teléfono celular o dónde un teléfono dejó de ser un teléfono para convertirse en un teléfono celular? ¿Dónde un teléfono celular dejó de ser un teléfono celular solamente para convertirse en un smartphone? Bueno, por ejemplo, bueno, no sé, mi percepción. Un Venga, venga. teléfono dejó de ser, bueno, un teléfono fijo dejó de ser teléfono fijo desde que le quitamos el cable. Exacto, y era un teléfono móvil, inalámbrico. Exacto. De ahí
bueno, lo pasamos a un celular, porque bueno, dejamos ya de tener la comunicación de vía análoga, sino ya digital. Y ahorita que ya son los smartphones, o sea, ya es una computadora portátil, por decirlo de alguna manera, es Así la es, practicidad, ¿no? exacto. Sí, ya desde ahí puedes incluso imprimir y todas esas cosas, usar el internet, armar documentos. Muy bien, adelante, Benigno, te escuchamos. ¿Podría decirse que podría ser por la evolución? Definitivamente hay una evolución ahí presente, tienes toda la razón. Explícanos un poco. Bueno, lo que yo recuerdo es que las especies van evolucionando. El, no sé cómo, cómo se llegó a que se llamara perro, pero porque tiene ciertas características para poder pues decirse que es un perro, como usted lo mencionó hace un ratito, porque ladra, porque tiene cuatro patas, porque tiene pelo, pero podría decirse que por una característica principal es que ladra. Es correcto, el tlacuache no ladra. Muy bien. Tienes toda la razón. Ahí la parte evolutiva juega un papel muy importante, donde el tlacuache no ladró y se quedó como tlacuache. No desarrolló mal las patas y ahí se quedó como tlacuache, ¿no? Y pensar en todas las diferencias. Entonces, si se fijan, necesariamente tenemos que hacer un análisis de concordancias y diferencias para decir que algo es o que algo no es. Y esto se puede dar debido a que el objeto está ya posicionado en la mente del sujeto. Es decir, el objetivismo nos dice que el objeto determina al sujeto. Una persona también cambia, una persona cambia también en la medida en que se apropia de más objetos de estudio o de conocimiento. ¿Qué significa esto? Que ustedes no serán los mismos cuando terminen su formación de filosofía a cuando empezaron a estudiar filosofía. Ustedes no son los mismos cuando empezaron, no fueron los mismos cuando empezaron a estudiar la primaria que cuando terminaron la primaria. Cuando hacemos un curso, de hecho, la persona no puede salir de ahí siendo lo mismo. Es algo que yo peleo mucho en la educación. Si formamos y nos capacitamos y tomamos cursos, no podemos seguir siendo los mismos. Tiene que abonar algo, esa formación que tuve, por muy breve que sea, tiene que abonar algo a mi manera de ser. Entonces, si yo pretendo seguir siendo lo mismo, pues no, porque entonces ahí el sujeto no ha sido tampoco determinado por el objeto. Es decir, el objeto, en este caso los aprendizajes, no me han modificado. Entonces, ¿de qué ha servido? Y yo creo que las personas nos vamos puliendo en muchas cosas en la medida en que nos apropiamos más. En este caso, puede decirse que el objeto, al menos el objeto de estudio en este caso concreto de la educación, está determinando al sujeto. Eso es lo que nos diría el objetivismo. Es decir, el objeto existe en tanto que el sujeto está capacitado para distinguir que existe. El sujeto asume de cierta manera las propiedades del objeto. Si yo estudio filosofía, yo me voy a empapar de filosofía y voy a perspectar la vida, a observar la vida, a concebirla y a referirla desde la filosofía, más las otras visiones que traigo. Se va a ampliar mi escenario. Entonces, es muy interesante desde esta posición entender que cada formación que nosotros tenemos nos va a llevar a una transformación interior. Es ahí cuando decimos el objeto a veces sí determina al sujeto. ¿Sí? Me va a determinar, me va a cambiar, me va a dar otra forma, quizá, en el sentido abstracto de la palabra, ¿verdad? ¿Qué nos diría entonces el subjetivismo? Dice que no existen objetos independientes de la conciencia. Es decir, todo está aquí, nada está fuera de mí, todo está aquí. Todos los objetos son engendros de la conciencia, entonces son productos del pensamiento. Y decimos, ¿de dónde salió este smartphone? Este smartphone salió de una mente que lo concibió, lo que decíamos hace ratito, ¿no? Con el intelectualismo. En la medida en que alguien lo va percibiendo,
quizás se vaya modificando y entonces sí, esto que está aquí afuera fue generado que está a priori aquí en mi mente. Pero ese conocimiento no surgió así como una generación espontánea, sino que ha sido producto de una serie de interacciones de un sujeto con otros objetos. Sí, en este caso con el objeto de estudio, con el objeto que estoy tratando, con el caso del teléfono celular. Y eso es algo fascinante para muchas cosas, ¿no? Porque estamos aquí todo el mundo consumiendo productos o gadgets tecnológicos, ¿no? Productos tecnológicos o gadgets. ¿Por qué? Pues porque la mercadotecnia también es una ciencia que estudia el consumo. Y ahí, olvídate, ahí también está presente esto. Un sujeto, o bien en cierto rango, mercadológicamente hablando, un sujeto no es el mismo si usa un iPhone a si usa un X teléfono. Sí, cambia. Y luego decimos, bueno, es que Apple vende estatus. Y luego, así podemos hablar de muchas cosas. ¿Se acuerdan ustedes de aquella campaña tan interesante que hacía Coca-Cola y Pepsi-Cola hace alguna, yo creo que ya alguna década, ¿no? ¿Se acuerdan de lo interesante? Que ponían una Coca-Cola así súper padre, súper bonita y toda refrescante, pero luego la usaba un niño o una persona para subirse y alcanzar la máquina dispensadora que le iba a dar una Pepsi-Cola, o al revés, ¿no? Una Pepsi-Cola que estaba en el piso, toda bonita, con un envase así sudoroso, muy padre. Y llegan unos niños sedientos, pero lejos de tomar el refresco y tomarlo, beberlo, lo usan como para poner su piecito y alcanzar a la máquina dispensadora de Coca-Cola. O sea, todo eso es fascinante. Entonces, ¿es lo mismo una persona que toma Coca-Cola que toma Pepsi-Cola? Definitivamente no. En ese ejemplo, no. Y esto es un ejemplo de eso que nos dice aquí el subjetivismo. No existen objetos independientes de la conciencia, sino que todos los objetos son engendros de esta, son productos del pensamiento. Y ahí está el marketing como un ejemplo bien básico, el consumismo como un ejemplo bien básico de esto. Lo que es el objeto el sujeto, perdón, cómo es determinado por el objeto. Un sujeto que usa ciertas marcas no será lo mismo. Había una polémica bien interesante hace algunos años con un artista de esos que cantan, ya no sé ni qué música cantan, tipo Bad Bunny y ellos. La polémica era que usaban marcas, usaban Adidas y usaban también otras marcas muy, muy prestigiosas, ¿no? Entonces la polémica era, estos artistas no pueden usar esta marca. O Benetton, no me acuerdo cuál era la marca que usaban y no debían, o sea, la marca no autorizaba que ellos la usaran. Pero luego hubo marcas que dijeron, no te apures, nosotros te diseñamos la propia línea de ropa, creo que fue Adidas quien se lo diseñó y les diseña todo su guardarropa y entonces otra vez viene el cambio de paradigma, ¿no? El objeto que está determinado, perdón, el sujeto que está determinado por el objeto. Un sujeto que usa ciertas marcas con los logos enormes está pretendiendo ser determinado por el objeto. ¿Se dan cuenta de lo interesante que es esto? Está mucho más profundo de lo que es cuando analizamos la vida desde el punto de vista de la filosofía. Y eso es algo fascinante. No todo mundo lo hace, no porque no pueda, sino porque no tiene esta cercanía con la filosofía. Y yo todavía sigo recibiendo preguntas. ¿Y de qué van a trabajar tus egresados? No es que mis egresados ya trabajan. Mis egresados buscan ampliar una visión. Mis estudiantes ya son algo y están buscando algo más. Ampliar horizontes, ampliar perspectivas, ampliar criterios, un crecimiento personal. Eso es lo fascinante de la filosofía. Igual de otras ramas como la teología, como esas muy, muy humanas, eso es lo que dan. Dan un crecimiento hacia adentro. Entonces, en este caso, es precisamente el apropiarme de este objeto de estudio que es la filosofía, apropiarme de ello y dejarme que yo como sujeto asuma de cierta manera las propiedades de este objeto. Así como este celular pudiera a mí darme estatus, la filosofía también pudiera darme estatus. No estoy hablando de más o menos, estatus, punto. Sí, Carol, te escucho. Perdón, digo, ahorita que hizo ese comentario, recordé algo
que me pasó en mi trabajo hace algunos años, cuando tomé la decisión de empezar a estudiar alemán. Estaba platicando con un ingeniero y salió al tema, ¿no? Y me dice, ¿y para qué quieres estudiar alemán? Y le digo, pues nada más porque me gusta. Y me dice, ¿pero de qué te va a servir? Aquí nadie habla alemán. Le dije, pues no, aquí nadie lo habla, pero es algo que quiero hacer, o sea, es por beneficio propio, ¿no? Por algo, por ego, o como le quieras llamar, pero a fin de cuentas uno busca sus propios beneficios, ¿no? Uno va buscando esa manera en la que a lo mejor cada quien quiere crecer y no necesariamente tiene que tener un fin objetivo, ¿no? Tal vez puede tener un fin subjetivo de manera interior. Claro, sí, claro, o sea, al final del día, cada quien estamos viviendo una vida y esa vida que estamos viviendo, cada quien determina cómo la quiero vivir. Habrá quien diga, yo la quiero vivir tomando anfetaminas, porque hay quienes lo dicen, ¿eh? Esta es mi vida, o yo quiero vivirla alcoholizándome, o yo quiero vivirla viajando, o yo quiero vivirla ayudando a los otros. Cada quien determina cómo la quiere vivir. Hay quienes están casados con el aprendizaje, hay quienes sueñan con ser personas sabias, como lo mencionábamos al principio de la sesión de clase. Y esto se logra entrando en contacto con objetos del conocimiento. Y la filosofía es el más sublime de ellos. Y entonces ahí está. Bueno, muy bien. ¿Algún otro comentario hasta aquí, chicos? ¿Vamos bien? Bien, totalmente de acuerdo. Gracias. Muy bien. ¿Qué hay con las soluciones metafísicas? En cuanto a las soluciones metafísicas, tenemos algunas ramificaciones también. Tenemos al realismo. Entendemos por realismo aquella postura epistemológica, es decir, de generación de conocimiento científico, que afirma que existen cosas reales, independientes de la conciencia. Esta postura se encuentra en filósofos como Demócrito, como Galileo, como Descartes, como el mismo Hobbes, que también me gusta mucho, Locke, Dilthey y Schiller. Entonces, hay algo real independiente de la conciencia, ¿sí? Es decir, hay cosas que existen independientemente de que el sujeto las conciba o no las conciba. En la misma teoría de los valores, en la epistemología, también el Scheller también desarrolla su teoría de los valores objetivos y la teoría subjetiva de los valores. Scheller dice que en cuanto a los valores existen independientemente de que el ser humano los piense o no los piense, los conciba o no los conciba, ya existen. Lo mismo pasa con estas soluciones metafísicas. Hay cosas que ya existen independientemente de que yo las conozca o no las conozca. Por ejemplo, eso que mencionábamos de los antiguos griegos. Ellos sabían que había algo, quizá no le podían poner nombre día y noche, pero sabían que había algo, allá había algo que existía. Independientemente de que ellos quisieran o no, de que lo quisieran notar o no, había algo que ahí estaba. Entonces, cuando empiezan a preguntarse y a indagar y a preguntar y todo eso, y nos lleva a pensar, la Tierra es redonda, ¿no? La Tierra gira alrededor del Sol y todo eso tiene que ver con esto que ellos se preguntaban, con ese día y con esa noche, con ese momento de luz y con ese momento de oscuridad, de tinieblas. ¿Por qué? ¿Qué lo causa? ¿Qué factores intervienen para que esto suceda? Y otra vez empiezan a indagar. Ahí está un ejemplo muy claro. Hay cosas que existen independientemente de la conciencia. Ahí están y suceden y realmente son perceptibles, ¿no? Pero que aunque yo no me dé cuenta, pues ahí está. Bien, otra de las soluciones metafísicas es el idealismo. El idealismo dice que no existen cosas reales, independientes de la conciencia. Y el mismo Berkeley nos dice que el ser de las cosas equivale a ser percibidas. Entonces, lo que yo no percibo no existe. Para otros dos filósofos, Avemarius y March, la única fuente del conocimiento es la sensación o bien le podemos llamar también empiriocriticismo, la sensación. Esto que se experimenta, que llega a mis manos o a través de mi sensorio, que pasa a mi mente y ahí lo concibo, ahí lo puedo referir. Entonces, eso es el idealismo.
No hay cosas reales independientes de la conciencia. Todo lo que es real depende también de mi conciencia. Sí, por eso lo concibo como real, lo agrego a mi realidad. Entonces, por eso decimos que no todas las realidades son iguales, cada quien tiene una realidad diferente. La realidad de Ana no es la misma realidad que la de Benigno. La realidad de Benigno es diferente a la de Carol. Y la realidad de Carol es muy diferente o puede ser muy diferente que la de Jorge. Entonces, ¿qué es la realidad? La realidad es aquello con lo que cuento, quiera o no. Entonces, puedo tenerla en mi conciencia y puedo no tenerla. Puedo percibirla o puedo no percibirla, pero ahí está. Ejemplo, toda esta gamificación, perdón, toda esta, em, ay, se me fue, todo este desglose de toda esta tipología de la violencia, es ahí está también un ejemplo muy claro. Todos estos tipos de violencia que ahora tenemos, la violencia pasiva, la violencia psicológica. Sí, adelante, Caro, ¿quieres decir algo? Adelante. Sí, pero perdón, es como lo que platicábamos al inicio de la clase, ¿no? La perspectiva que tienen ustedes ahí en el norte con la que tenemos aquí en el centro del país, ¿no? Es correcto, la realidad de ustedes no es la misma que la nuestra. Y por eso quizá no suene tan descabellado la idea de dos estados, como tú decías, claro, eso es llevado ahí a un extremo, ¿no? Pero de hecho se dice que habemos mínimo tres Méxicos. El México del norte, el México del centro y del México del sur. Hay quienes dicen hay cinco, las subdividen en otras subregiones y así sucesivamente. Entonces, dependiendo de la cultura, dependiendo de la parte económica, dependiendo de la idiosincrasia, todo eso tiene que ver para que digamos, somos un país muy diverso. Aquí mismo en Coahuila, no te vayas tan lejos. Aquí tenemos a Torreón, y una parte de Torreón y Durango que quieren, es histórico ese deseo o esa expresión de que ellos quieren formar su propio estado, independiente de Coahuila e independiente de Durango, y quieren llamarse La Laguna, porque La Laguna acá es una región que comprende Coahuila, Durango y creo que una parte de Chihuahua, es la parte de la región lagunera. Y en sus orígenes así se llamaba, aunque abarcara parte de Coahuila, parte de Durango y parte de Chihuahua. Entonces, esa es otra cosa, o sea, las realidades son diferentes y a veces son realidades que sí se marcan mucho al grado de decir, bueno, ¿y por qué no hacemos nosotros nuestro propio estado? ¿No? Bueno, así sucede. Entonces, chicos, esta es otra postura interesante. No existen cosas reales independientes de la conciencia. Eso nos dice los idealistas. Y ahora vamos al fenomenalismo. Aquí otra vez volvemos con Kant. Kant intenta hacer una mediación. Les digo que Kant es bien interesante. Hacer una mediación entre el realismo y el idealismo. Porque dijimos, sí existe, pero mi manzana que yo tengo ahorita en la mente no es la misma manzana que me comí hace ratito. ¿Sí? O la manzana que uno voy a comer no es la misma que Benigno se va a comer ahorita, o sea, es diferente. Entonces, conforme con esta teoría, dice que no conocemos las cosas como realmente son, sino como se nos aparecen. Entonces, si yo pienso ahorita en el perro que decíamos, pues cada quien tiene su imagen de perro y cada una es verdadera, cada una es real, cada una existe, más la imagen que cada uno tenemos en nuestra mente y que nos hace saber que eso es un perro, aunque no sea la misma raza. Entonces, eso es lo interesante del fenomenalismo, que hay una mediación y que conforme con esta teoría, no conocemos las cosas como realmente son en sí mismas, sino cómo se nos aparecen. Entonces, por ejemplo, podemos decir que, no sé, los mangos, por ejemplo. Hay diferentes tipos de mango. Y si ustedes dicen mango, para mí puedo traer a la mente uno y ustedes pueden pensar en otros. En este país tan diverso que tenemos, ¿no? El mismo queso, que para mí es el queso sadero o queso Oaxaca, en algunos países es el quesillo, que le llaman el que hace hebras, ¿no? La carne asada que nosotros concebimos no es la misma carne asada que se manejan allá en el sur. Nada que ver. Entonces, esos conceptos que aparentemente compartimos, resulta que no necesariamente son las mismas. Nuestras parrilladas no son las mismas que hay en el sur.
Nuestra moral no es la misma. Y hay cosas bien interesantes, hay cosas que son permitidas, que son moralmente bien vistas en ciertas regiones, pero no en otras. Las llamadas culturas o subculturas. ¿No? ¿Cómo se llama este lugar? Creo que es Oaxaca. Los mixes, donde son hombres de hecho, hay artículos súper interesantes a nivel mundial que se han hecho de esta cultura, donde es un honor tener en la familia a un hombre que hace la vez de mujer. Y se hace toda una ceremonia y son gente bien valiosa y muy respetada porque ellos van a rendir honor a la familia, se quedan a cuidar a la madre, a estar cuidando de la familia desde el hogar materno. Entonces, y eso dices, en otras regiones pudiera ser inconcebible, pero ahí se hace. Y ahí también descubren los autores y los sociólogos que hay feminismo. Entonces son cosas bien interesantes que ocurren y que parecen muy ajenas a un mismo país, a un mismo continente, ya no digamos un mismo mundo. Entonces son cosas muy interesantes y esto nos lo dice también el ¿cómo batallo? Fenomenalismo. Bueno, ¿algún comentario hasta aquí, estimados? Aquí fíjese lo interesante cuando nos dice, el mundo se nos presenta en razón a una organización a priori de conciencia y no por las cosas en sí mismas. Es decir, tenemos conceptos supremos o categorías. Por eso hace rato que les preguntaba a su compañero, ¿cómo todos esos factores, cómo los voy a organizar? Todas esas preguntas que yo uso para abordar el fenómeno, ¿cómo se organizan? ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo hago categorías? Categorías, amplitud desde la extensión y luego desde el atributo, desde el concepto en sí mismo. Contenido y extensión, eso también tiene que ver con toda esta parte, ¿no? Entonces, una organización a priori de la conciencia, esa es la cosa, y no por las cosas en sí mismas, sino que yo las organizo. Yo digo, ese es un perro, ese también es un perro, ese también es un perro, porque hay una organización en mi conciencia que me dice qué elementos debe conservar para que eso sea un perro. Ese es un gato, ese es un gato, ese es un gato, mira, ya un gato. Bueno, hay elementos organizados previamente en mi conciencia que me dan una referencia para poder decir eso que está fuera de mi conciencia se llama gato. Entonces, este mundo se nos presenta en la razón. Hay una organización ahí a priori en la conciencia. Esto es interesante también, el fenómeno. Ay, otra vez, ya mejor no lo voy a decir porque se me vuelve impronunciable. Bueno, hay otro conjunto de soluciones en torno al conocimiento que son las soluciones teológicas y tenemos la monista y la panteísta. Esto también es bien interesante. La monista nos dice que solo existe una bueno, para empezar, la solución monista y panteísta nos dice que solo existe una aparente dualidad entre el sujeto y el objeto, el pensamiento y el ser, la conciencia y las cosas, pero en realidad se trata de una unidad. Esta postura la desarrolla mucho Spinoza. El Dios de Spinoza es un Dios panteísta. Nos dice Dios es todo, todo cabe en Dios, todo cabe en la concepción de Dios. El otro es Dios, la naturaleza es Dios, ahí está Dios, Dios está en todo, ¿no? Este panteísmo, el todo integrado. Por eso la teoría de Spinoza sobre Dios es bien interesante, es una teoría muy bonita. Spinoza, Baruch Spinoza es uno de los filósofos más bonitos de leer. Y Schelling también tiene posturas bien interesantes en torno a esta figura, ¿no? De la solución monista y la solución panteísta. No es uno, ni es uno, pero es uno en todo, o es el todo en uno. Y también es súper interesante las soluciones teológicas. Y las soluciones teológicas también tenemos la segunda, que puede ser la solución dualista y teísta. Aquí, finalmente, el objeto y el sujeto, el pensamiento y el ser desembocan en un último principio. Este último principio es común y reside en la divinidad. Hay un ser supremo, un ser que es todo, todo cabe en el ser.
Y este ser supremo, ahí es donde está el origen de todas nuestras angustias, de todas nuestras dudas, de todas nuestras preocupaciones. Ese ser poderoso dio origen a todo cuanto existe. ¿Sí? Entonces, hay una armonía en todo, en el universo. Acuérdense del efecto mariposa. Siempre hay una armonía. Cada cosa que esté en el mundo tiene una función, tiene un para qué estar ahí. Y entonces llega Leibniz y nos habla de una armonía preestablecida. ¿Quién es capaz, quién tiene tal fuerza, tal poder, tal concepción de orden para crear todo de una manera armónica? Necesariamente hay un ser superior que se encarga de eso. Entonces nos dice, todo funciona en vista de un fin, incluso la materia. Y nos dice aparentemente inanimada, como las rocas, las montañas, no actúan mecánica y pasivamente, como lo decían Descartes y Locke, sino que en efecto en ella vive una entelequia o bien un centro de fuerza que tiende a evolucionar o tiene que evolucionar según sus propias leyes. Todo está en una constante evolución, pero esa evolución es armónica de acuerdo a unas leyes naturales preestablecidas ahí. Entonces, eso nos lo dicen las soluciones teológicas al problema del conocimiento. Ay, creo que dejé de compartir, ¿verdad? Sí está Sí. compartiendo, pero se ve su escritorio. Ay, perdón, disculpe. Ay, creo que cerré sin querer. ¿Ya? Ya. Gracias. Bueno, muy bien. Hasta aquí, estimados. Eh, el criterio de verdad. Avanzamos, ya con esto vamos a terminar. El concepto de verdad, fíjense bien, para los idealistas, la verdad es la concordancia del pensamiento consigo mismo y es coincidente con la corrección lógica. Es decir, tiene que haber una carga de verdad y una corrección lógica, tiene un sentido lógico para que sea verdad, una concordancia con el pensamiento consigo mismo y es coincidente con una corrección lógica. Y para los realistas, la verdad es la concordancia del pensamiento con el objeto. No hay lógica, nada más la pensamiento y objeto. Y los idealistas sí, por eso son idealistas, porque tiene que pasar por el filtro de la lógica, que tenga un sentido. Y los realistas nada más es pensamiento y objeto, mientras el otro hace el filtro necesariamente de la parte de la lógica, el criterio de verdad. Y luego, para los idealistas, el considerar la ausencia de contradicciones en el pensamiento nos conduce a encontrar un criterio de verdad. Si no hay contradicciones, puede ser verdadero. Si no hay contradicciones. Pero para los realistas, el criterio de verdad proviene de la evidencia. Si no se tiene evidencia, no es verdad. No puede haber carga de verdad. Vean, interesante. Entonces regresamos y podemos decir, para los idealistas la verdad es una concordancia de pensamiento consigo mismo y es coincidente con la corrección lógica. Para los realistas, la verdad es la concordancia del pensamiento con los objetos. Los idealistas dicen, el considerar la ausencia de contradicciones en el pensamiento no necesariamente tiene un criterio de verdad. Y para los realistas nos dice que el criterio de verdad proviene de una evidencia. Si no hay evidencia, no hay verdad. Vean las posturas otra vez. Idealistas versus realistas. Y luego, la causalidad como causa, también como eje de conocimiento. No podemos avanzar un solo paso en el conocimiento si no partimos del supuesto de que todo cuanto sucede tiene lugar regularmente y se rige por el principio de la causalidad. Todo obedece a una causa. Causa primera, causa y consecuencia. Déjenme conectar la computadora porque ya se me está descargando. Me prendió el foquito. Ay, me quedé lejos la extensión. Perdón. Bueno, entonces, este principio se expresa diciendo que todo cambio, todo proceso tiene una causa. Entonces, bueno,
todo es producto de un movimiento primero, que generó todos los movimientos posteriores. Y ahí tenemos ya también otras teorías que más adelante ustedes verán, si es que no las han visto ya también con la doctora Delia, que es la teoría de la causa primera, ¿no? Pero bueno, eso ya lo es asunto de otra cosa. Bueno, hasta aquí de la causalidad, el criterio de verdad y las soluciones teológicas y las demás. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, chicos? Los escucho. Voy a dejar de compartir ahora. ¿Qué piensan? No quiero que se acabe la clase. La pequeña introducción a la filosofía. A ver, entonces decimos que la causalidad es en pocas palabras, que a toda acción corresponde una reacción. Sí, O sea, hay una causa causa y primera que es generadora de todas las demás. Una causa primera, que dio un movimiento primero, que generó todos los movimientos posteriores. Y muchos de estos filósofos dicen Dios. Dios es el movimiento, la causa incausada. Es el dios aristotélico, Exactamente, la que dice que causa todo, incausada. incluso todo, bueno, él lo plantea desde el movimiento, ¿verdad? Pero pues es lo mismo. O sea, todo tiene un origen, este, y viene a dar con Dios. Sí, es correcto. Dios no necesitó movimiento, Dios ha estado ahí siempre, siempre. Dios es principio y es fin, Dios es todo, ¿no? Y entonces esto nos quita de muchos problemas. Por eso hay gente que dice, es que no puede no haber Dios. O bien decimos, podemos dudar de que Dios existe, pero no podemos dudar de que no existe. Entonces, bueno, pues ahí está la cosa. ¿Existe o no existe? El que dice que no es el que está obligado a comprobar. ¿Qué opinas, querido bueno, Benigno? Es mucha información, doctora. ¿Ya te agobié? Es, este, es, para mí ha sido difícil Ujú, porque vengo de una familia católica y de lo poco que he visto de filosofía en la carrera de Derecho y con lo que hemos visto aquí, sí, sí, como que me mueve mucho el tapete. Si Dios existe, no existe. eh, por, por ahí en alguna ocasión escuché que decían que a los niños no porque como vienes de una familia católica, lógicamente desde niño te vienen encauzando al catolicismo, que el bautismo, la primera comunión, la presentación y todo esto. Pero decían, ¿por qué no los dejan a los niños que como van creciendo, pues vayan decidiendo qué es lo que ellos quieren, ¿no? Entonces a mí, a mí me ha estado moviendo mucho esto en todas las creencias y todo lo que yo tenía me está causando muchas dudas. Necesito, por ejemplo, saber dónde está la evidencia de que sí de verdad existe Dios, ¿no? Viendo también a algunos videos que de repente pasan en la televisión, por ejemplo, la estrella de Belén, que llegaron los Reyes Magos, pero ahí mismo en ese video dicen, pero es que eso pasó antes, no pasó cuando nació el niño Dios, o fue después cuando tenía 6 7 años. Entonces es donde entra la duda, ¿no? Bueno, entonces ¿en quién creo, ¿no? ¿A quién le hago caso de todo esto? Eso claro. es lo que tengo ahorita así mucho en mente, ¿no? Muchas dudas, más me surge una duda y busco luego, eh, más o menos para entenderlo, ¿no? Sí. Bueno, fíjate que el propósito de la filosofía es hacer preguntas. Donde no hay preguntas, no puede haber filosofía. Tú tienes muchas dudas, ya lo tienes. Tú indagas, comparas respuestas, pones en contraposición tu sistema de creencias con lo que te dicen, Ujú. tratas de integrar los aprendizajes nuevos a los aprendizajes anteriores. Todo eso es un ejercicio filosófico.
Eres una tierra fértil para que se dé la filosofía. Así como me lo estás planteando, eres tierra fértil. Y déjame que te diga una cosa. Si a la teología le quitamos la filosofía, nos vamos a quedar con el dogma. Por eso es muy importante observar también, contemplar la teología desde el punto de vista filosófico. No están peleadas la una de la otra. Hay autores que sí dicen es que no puede ser porque teología es asunto de fe, no de logos. Pero hay una postura, lee mucho al cardenal Ratzinger. Yo soy muy fan de él. Él es muy agustiniano, según algunos, ¿verdad? Pero a mí me gusta mucho el cardenal Ratzinger porque él hace esa conciliación y él dice que los nuevos cristianos necesariamente tenemos que someter a tela de juicio todo nuestro sistema de creencias. Porque mira, si hablamos de religión, decíamos, no sé si era con ustedes con la que comentaba, que religión significa reunión, religar, ¿sí? Si hablamos de una religión, suponemos que hubo antes una separación. Entonces, hasta para hablar de una religión, yo tengo que tener esa separación. Cuando, como tú dices, desde niños nos dan todos esos elementos. Yo también vengo de una familia muy fervorosamente católica. Ayer precisamente platicaba yo con mi esposo que este clima a mí me recuerda a mi abuela. A ella le gustaba hacer arreglos florales para las fiestas de los muertos y nos ponía a todas las niñas de la casa y a los niños también. Ella era desde comprar, era todo, hacer toda sí, un ritual, ¿no? Compraba muchos papeles de colores, ese papel, ¿cómo se llama? Ese que se hacen las flores, no me acuerdo, crepé. Compraba todos esos gajos de papeles de colores y nos ponía a dibujar los pétalos, los recortábamos, los uníamos, los rizábamos, los pasábamos por cera para generar todas esas flores para los altares y todo eso. Y era todo un ritual y todo era en alusión a entrar en contacto con nuestros antepasados, ¿no? Porque ella creía, van a venir tus abuelos, este va a ser para tu tátara, y este es para tu mamá, quién sabe quién, antes no se le decía abuela, se le decía mamá. Y entonces hay todo ese ritual que a nosotros nos hacía vivir una tradición, pero también nos hacía encontrarnos con nuestros antepasados. Nosotros creíamos realmente y preparábamos la fruta, preparábamos la comida que le gustaba a la persona, nos la creíamos. Creíamos que Dios les daba permiso a las ánimas de bajar ese día y estar con nosotros y decirnos que nos amaban y que nosotros también los amábamos, por eso les poníamos las cosas que les agradaba. Y luego creces y te das cuenta de que nada de eso era cierto y entonces entra otra vez en crisis tu sistema de valores. Alguna vez, en un colegio católico donde yo trabajé, me dice el padre superior, oye, hay que organizar la peregrinación de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y entonces llego yo con el director del área donde yo estaba, le digo, oye, pues ya hay que ponernos a chambear con la peregrinación. Ay, claro que, sacerdote él, claro que no. Yo ni guadalupano soy. O sea, que un sacerdote me dijera que no era guadalupano, o sea, casi creo que yo, o sea, no puede ser. Sí, totalmente. Inconcebible, Sí, inconcebible. por eso Nietzsche, él no niega que exista Dios, ¿verdad? O que no haya No, existido, pero dice que el hombre lo mató. exactamente. Así es. Entonces, eso puede interpretarse de muchísimas maneras, ¿no? Claro, para acercarnos más a la intención de Nietzsche, cuando dijo eso, teníamos que leer a profundidad a Nietzsche. Que insisto, Nietzsche tiene una estética bellísima, es bellísimo Sí, Nietzsche. Y mucha gente lo siente muy duro, muy riguroso, porque dice, es que ha muerto el hombre, ¿no? El hombre mató a Dios, perdón, y que no sé qué, y que muera Dios y que renazca el hombre y todo ese tipo de cosas, ¿no? En Zaratustra, pues a veces hay quienes lo encuentran hasta ofensivo, porque ¿cómo que Zaratustra al nivel de Jesucristo? Y bueno, pues que Jesucristo no fue el único iluminado, ¿no? O sea, entonces exacto. no sé, hay muchas cosas que retomar, Benigno, que nos sacan de nuestro sistema de creencias y lo ponen en crisis. Pero lo interesante es eso. Yo te puedo decir una cosa. A mí me gusta mucho la filosofía, me apasiona. No soy la mejor en filosofía, eso me queda muy claro, pero me gusta mucho y trato de encontrar siempre una aplicación en la realidad. Y te voy a decir algo, yo soy una mujer fervorosa. Yo sí creo Mm, en un Dios que me acompaña. Yo necesito la figura de Dios. La necesito en mi vida, la necesito
para encontrarle un sentido, aquel sentido de que nos hablaba Víctor Frank. El hombre que no tiene un sentido se pierde en el camino, se pierde. Lo importante es tener un sentido. Y ese sentido a veces nos lo da la filosofía, a veces nos lo da la razón, a veces nos lo da la fe. Acuérdate que la diferencia que hace aquí un poquito, estimado Benigno, es que tu creencia, bueno, para hablar de teología, necesariamente es meternos un poquito en la filosofía, pero no es a la luz de la fe. Tiene que haber fe para que haya teología. No puede no haber fe, porque entonces no tienes nada que estudiar. ¿Qué estudias si le quitas la fe? No hay objeto de estudio. Para hablar de un teos tiene que haber una fe. Y entonces es muy importante. Esa fe no te la va a quitar la filosofía. Te digo, muchos filósofos fueron a llegar a la conclusión de que necesariamente era Dios. Necesariamente, ¿no? Entonces, el mismo Nietzsche, como bien lo dice Jorge, no quiere decir que niegue la existencia de Dios. Eso es lo más fácil. En el sentido literal, niega. Pues sí, literalmente, pero los filósofos o la gente estudiosa no se queda en la parte literal. Te metes más a profundidad y ahí es donde encuentras mucho sentido. Así que yo te invito a que no descartes tu fe. No, no te deshagas de ella. No, nútrela, fortalécela, claro que sí, pero encuéntrala genuinamente. Encuéntrala genuinamente. Yo lo tuve que encontrar genuinamente. Ahí es donde se da esa reconexión. Después de esa separación, que quizás es ahorita el momento en el que estás, separándote, alejándote, cada vez te lleva más acá, más lejos de tu fe. Cuando ya llegas, acuérdate, mira, es más, no tengo aquí una cinta, pero mira, yo tengo, tú tienes un cordón así atado en cada extremo, tienes, en cada mano tienes un extremo. Si esos polos los unes, ¿qué te queda? Tienes el cordón, un polo diferente del otro polo, pero si yo uno esos polos, ¿qué me queda? Una línea tengo aquí. Y exactamente, Carol. Si yo la uno, ¿qué me queda? Queda un círculo sin fin que no distingue orillas, que no distingue divisiones, el círculo perfecto. Y no es más que esta línea de dos extremos opuestos, el bien y el mal, la ciencia y la religión, como muchos aferran a llamarle la filosofía y la religión. Pero si tú los unes, no te queda un círculo, no hay distinción, no hay polo. Entonces, mucha gente necesariamente quiere encontrar una diferencia entre la fe y la razón. Es que no puede haber una sin la otra. Tiene que haber esa fe. Porque, por ejemplo, tú dices, es que yo soy ateo. Ah, sí, ¿por qué? Porque no creo en Dios. Ah, bueno, pues es que para decir que no crees un Dios, tienes que aceptar que hay un Dios. Tienes que aceptar que hay una figura de un Dios y la estás negando. Es decir, tienes tu fe en algo que no conoces, que no puedes mostrar, pero tienes ahí una fe en algo. Si te pones la fe en un algo, ¿por qué no pones la fe en Dios? Nadie te va a decir que no, o sea, no tendría por qué decirte que no. Pero todo depende de cómo tú vives tu fe y cómo tú vives a tu Dios, cómo le das vida a tu Dios, que ese es el Dios cristiano, a diferencia del Dios de los filósofos, que era un Dios pasivo, muerto, que ya había hecho todo desde las alturas. El cristianismo lo que hace es que baja a Dios y lo pone entre nosotros. Entonces tú vive tu fe, vive tu filosofía, pero no abandones tu fe. O bueno, sepárate, si ahorita es tu momento, sepárate, sepárate. Pero va a haber un punto en el que vas a llegar a unirte y ahí dices, esta es mi religión. Y eso va a ser un punto bien chido. Yo deseo sinceramente que lo encuentres, pero también te deseo que disfrutes mucho ese recorrido de separación. Te va a dejar muchísimo esa separación. Muchas gracias. Como cuando no ves a una persona por mucho tiempo y de repente la ves y te llena el alma. Bueno, así va Ujú. a ser un ejercicio parecido. Tú dale, Benigno, tú dale, vamos muy bien. Muy bien, muchas gracias. Ánimo. No, no renuncies a tu fe para estudiar filosofía, nada que ver. Y al contrario, cuando llegues a Spinoza, te va a gustar. El Dios de Spinoza, el Dios de Schopenhauer, te van a gustar. Ok. Muy bien. ¿Comentarios, estimados? ¿Dudas, quejas, aclaraciones? ¿Vamos bien?
Sí, el trabajo final tiene fecha, para esta semana, ¿verdad? Para el 3, pero los puedo esperar sin ningún problema. Puedo recibirla, pues no sé, ¿quieren el sábado? Sí, por lo ¿Ya menos. lo tienes, Carol? No, no, maestra, sabiendo que ahorita estoy como loca con este rollo, pero no, yo espero tenerlo para el viernes, porque yo Ok, ya el fin de semana, pues estoy saturadísima ya y no sé cómo me va a ir ahorita. te va a ir muy bien. Otra vez, la fe. Miren, ¿saben ustedes por qué Judas terminó suicidándose? Mucha gente dice, pues porque no pudo con la crisis existencial después de haber entregado a su amigo y que no sé qué. Yo te voy a decir a qué le apuesto. Yo le apuesto a que Judas se atrevió a dudar de la grandeza de Dios, porque él se concibió más grande su pecado lo concibió más grande que la bondad de Dios. Y como no pudo, o sea, se concibió como imperdonable. Cuando tú te concibes como imperdonable, estás poniendo en mayor nivel tu pecado que el amor de Dios. Y ahí dijo, no, ¿sabes qué? Me cuelgo. Termino con mi vida porque traicioné al mismísimo Hijo de Dios. Pero al hacer eso, dudó de la grandeza de Dios, que era mayor su bondad que el pecado que había cometido él. Y acuérdate que Dios es todo, todo. ¿Y qué puede ser mayor que todo? Ninguna parte puede ser mayor que el todo. No, perdió la fe Exactamente, en una creencia muy poderosa. exactamente. Y ese fue su error. Así que, pues no, ánimo con eso. ¿Les parece entonces el viernes o el sábado? Ustedes díganme, no pasa nada, yo puedo esperar. Digo, son poquitos, eso a mí me da tiempo para poder revisar Bueno, yo de mi parte, yo sí lo tendría que entregar o el viernes o el viernes. el Ya, viernes. ya si mis compañeros se pueden extender al fin de semana, pues adelante, digo. Yo porque de plano no, o sea, el fin de semana honestamente no me da Muy bien, para hacer otras cosas. de acuerdo. Ánimo, Carol. Entonces, ¿cuándo les parece bien? ¿El miércoles les parece bien o de miércoles al sábado? Sí, al sábado como límite, Bueno, ¿cómo por te sientes cualquier domingo? cosa. Muy bien, Jorge, de acuerdo. Preferentemente el 3, la deadline la dejamos para el sábado. ¿Sí? ¿Qué piensas, Benigno? ¿Te late? Yo ya lo subí. ¡Ah, fregón! Ya lo voy a revisar. Ahí está, yo batallando pensando que Benigno. Ya me lo mandaste, de hecho, ¿verdad? Sí, Me lo mandaste para que le diera el visto bueno. Sí, así sí es. lo recuerdo perfecto. Ujú. Bueno, pues ánimo a entregar ya. Entonces el viernes o el sábado, a más tardar. Sí, bueno, qué bueno que me dicen para ampliar el plazo, porque tengo que colapsarlo y volverlo a subir en plataforma Bueno, para... por mí no hay problema. Digo, yo mañana no trabajo y lo Ah, termino. bueno, Sí, no se perfecto. preocupe. Ujú. Ah, de acuerdo. Entonces nada más Carol quedaría. Y los demás, pues no sé, los demás que no se aparecen, no sé si estén tomando la clase o qué, pero el queda lo dejamos para el sábado a más tardar. Por lo pronto ustedes mándenmelo y yo voy revisando sin ningún problema. ¿Sale? Muy bien. De todos modos, digo, pregunta, por ejemplo, si yo tengo ahí, si me atoro con algo, pues la puedo molestar para cualquier duda. Sí, sí, escríbeme, pero nada más sean pacientes. Acuérdense que estoy casi creo que yo sola en toda la Univas Online, entonces sí de repente me saturo un poco, pero con todo gusto, claro que sí, claro que sí. Ok. Sí, bueno. Chicos, gracias por su presencia y por su permanencia. Cuídense mucho. No se me echen para atrás. Acuérdense que estamos apenas iniciando. Esto todavía no empieza. Mira, precisamente, doctora, al inicio que platicábamos de pues esos elementos, ¿no? O sea, de qué podríamos preguntarle a alguien que está pensando en dejar la carrera. En la universidad en la que estaba, bueno, donde terminé la ingeniería, antes de entrar nos hacían eh, unas preguntas como que para asegurar una no deserción. Primero, asegúrate que tienes el tiempo.
el estudio precisamente económico, o sea, cómo tienes solventados ya tus gastos, etcétera, que no es un tema que te deja como que al límite en tus gastos, porque sabemos que siempre se presentan imprevistos, ¿no? Y así había varias cosas, ¿no? Y eso, digo, si nosotros muchas veces no lo hacemos, o sea, de ponernos, a ver, voy a iniciar esta carrera, tengo el tiempo, este, mi familia, mi entorno está, pues, contenta, no contenta o no con esto, pero apoyan esta parte, o sea, de que voy a dejar de dedicarles tiempo a ellos, y así, ¿no? Diferentes cosas. Si nosotros no hacemos eso, pues imagínate, o sea, le dejamos la responsabilidad a la universidad de que ellos analicen por mí algo que yo tengo que hacer, que preguntarme, ¿verdad? Cuando voy a iniciar una carrera. Es correcto, y eso se llama pensamiento crítico. Totalmente. Así es, estimado Jorge. Fíjate que sí, sí me preocupa un poquito eso, porque no he tenido evidencia de los demás chicos si están tomando o no la clase. Pero bueno, muy bien, déjeme por lo pronto dejar de grabar.